Bienvenidos a Ella Soy de France 24. A nivel mundial, el virus COVID-19 les costó a las mujeres más de 800.000 millones de dólares en ingresos perdidos en un año, un valor equivalente al PIB combinado de más de 98 naciones. A propósito del Día del Trabajo, que se conmemora cada año el 1 de mayo, la ONG Oxfam publicó datos que dan cuenta de cómo las mujeres padecimos más por trabajos de ingresos en lo que va desde que fue declarada la pandemia. Además de estar ya sobrerepresentadas en sectores precarios y mal remunerados, la crisis empeoró las condiciones. Las consecuencias económicas de la pandemia impactan con más fuerza en las mujeres. Somos las que más ocupamos puestos de trabajo en condiciones precarias e inseguras y con mayor riesgo de desempleo. Aparte de eso, llegamos a la casa a suplir tareas de cuidado, lo que permite a otros producir en las economías. Siendo las mayores aportantes, recibimos muy poco. Veamos. A nivel mundial, las mujeres perdieron más de 64 millones de puestos de trabajo en 2020. Un equivalente al 5%, en comparación con la pérdida del 3,9% para los hombres. Aumentó la precarización para un grupo poblacional que ya estaba desproporcionadamente representado en sectores que ofrecen salarios bajos, pocos beneficios y menos seguridad. Y es que a nivel mundial hay más mujeres en puestos de comercio minorista, de turismo y de servicios alimentarios que no solo eran mal pagos para empezar, sino que fueron los más afectados por la pandemia. En el sur de Asia, África subsahariana y América Latina, la mayoría de las mujeres trabajan en empleos informales. En otros casos, constituyen aproximadamente el 70% de la fuerza laboral de la salud y la asistencia social en el mundo. La directora ejecutiva de Oxfam Internacional, Gabriela Butcher, criticó que en una crisis en aumento, los gobiernos no hicieron nada al respecto. En lugar de corregir ese error, los gobiernos trataron los trabajos de las mujeres como prescindibles, lo que ha tenido un costo de al menos 800.000 millones de salarios perdidos para quienes tienen un empleo formal. Y esa es una cifra conservadora. Esa estimación ni siquiera incluye los salarios perdidos por los millones de mujeres que trabajan en la economía informal, trabajadoras domésticas, vendedoras de mercado y trabajadoras de la confección que han sido enviadas a casa o cuyas horas y salarios se han reducido drásticamente. La distribución de la riqueza no ayuda. Mientras las mujeres perdían empleos u horas de trabajo, grandes empresas prosperaban. Amazon, por ejemplo, ganó 700.000 millones en 2020, frente a los 800.000 millones en ingresos perdidos por las trabajadoras. Las pérdidas en los hogares también son equiparables con los 721.500 millones que el gobierno de Estados Unidos gastó en 2020 en el presupuesto de defensa más grande del mundo. Conclusión: sí hay dinero, pero no llega a las manos que más lo necesitan. En todo el mundo, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de abandonar la fuerza laboral forzosamente o de reducir sus horas de trabajo, en gran parte debido a las responsabilidades del cuidado, que además aumentaron en pandemia. Incluso antes del virus, las mujeres y las niñas realizaban cada día 12.500 millones de horas de trabajo de cuidado no remunerado, una contribución a la economía mundial de al menos 10,8 billones de dólares al año. De modo que las mujeres son las que más contribuyen a la economía, pero son las que menos reciben a cambio. Como consecuencia, se espera que 47 millones de mujeres en todo el mundo caigan en la pobreza extrema, viviendo con menos de 1,9 dólares al día en 2021. El COVID-19 fue un golpe contundente contra las mujeres. Sin más que decir, vamos a conversar de este tema y con nosotros está vía Skype desde Bolivia Verónica Paz. Ella es coordinadora de investigación e integrante de la mesa de cuidados de la ONG Oxfam. Verónica, bienvenida a Ella Soy y gracias por su tiempo. Y me llama la atención que su organización compare la pérdida de ingresos de las mujeres con las ganancias de grandes compañías. Claro, no pienso que Amazon tenga que regalarle sus ganancias a nadie, pero ¿hasta qué punto las empresas que prosperaron deberían haber dado un paso adelante para apoyar a los que sufren y de paso hacer algo por la igualdad de género? Muy buenos días, un saludo cordial desde La Paz. Uno de los temas pendientes de las consecuencias de esta crisis es precisamente ver que los impactos han sido desiguales. No todos nos hemos visto afectados en la misma medida y existen desigualdades muy profundas que se han acelerado, acentuado. Las brechas entre hombres y mujeres, las brechas entre ricos y pobres, las brechas entre la población que sí tiene un acceso y la posibilidad de trabajar desde casa y los que no.
Una de las consecuencias más graves, diría yo, de esta pandemia es que se ha puesto de nuevo en la mesa de discusión la necesidad de que las políticas públicas atiendan las brechas de género, no solamente en el mundo del trabajo remunerado, sino en la interacción y la intersección con el mundo del trabajo no remunerado. Bueno, y entonces, según ese cambio de políticas, ¿qué es lo que nos falta? ¿Por qué el dinero no les llega a las manos que más lo necesitan? Existen dos maneras de analizar este impacto de la crisis. Es importante ver que en América Latina y en el mundo en general, la crisis golpea en una situación ya previa de desigualdades muy profundas. Es necesario resolver aspectos estructurales. La crisis nos ha mostrado que la organización del trabajo, de la vida cotidiana y la gestión misma de la vida cotidiana se ha trasladado a los hogares. Millones de niños fuera de la escuela, millones de centros de atención a la primera infancia cerrados, y eso implica que los esfuerzos que los estados vienen haciendo aún no son suficientes para hacer sostenible esta idea de corresponsabilidad de los cuidados entre el Estado, la sociedad y las familias. Ese es uno de los campos donde en América Latina debemos seguir trabajando. Otro campo fundamental es el tema de la redistribución de las horas de trabajo de cuidado doméstico dentro de los hogares. Es decir, romper con esta tradición muy fuerte de la división sexual del trabajo que asigna a la mujer el rol del cuidado y al hombre el rol de ser proveedor económico del hogar. Existe entonces la posibilidad de cambiar esas formas de organización de la sociedad y estamos todos convocados a poner algún tipo de esfuerzo en esto. Las empresas, en términos de las horas, por ejemplo, de baja de maternidad y paternidad iguales, que corten la discriminación de la mujer, por ejemplo, en el momento del ingreso al mercado laboral. Los estados haciendo más esfuerzos y poniendo más recursos en que los servicios de cuidado sean realmente de calidad y lleguen a las personas más vulnerables, y las familias generando una mayor distribución de las tareas de cuidado entre hombres y mujeres de distintas edades al interior del hogar. Mire, Verónica, lo hemos dicho mucho en este programa durante todo este año de pandemia, el cierre de la brecha de género global aumentó. En una generación aumentó de 99,5 años a 135,6 años debido a los resultados negativos para las mujeres en el 2020. Más de 100 años necesitamos para que seamos tratadas con la igualdad que necesitamos y que merecemos. ¿Qué hacemos? Es muy importante también darse cuenta que el retorno a la normalidad y la recuperación también está siendo desigual. No solamente en América Latina se han perdido más empleos femeninos y hay un mayor golpe en términos de sus condiciones laborales, sino que también el retorno y la recuperación al trabajo está siendo mucho más difícil para las mujeres. Esto quiere decir que ya no podemos seguir normalizando la situación de las mujeres que tradicionalmente están empleadas como en la categoría de económicamente inactivas, como si este trabajo no significara un esfuerzo y un valor económico, que es la población que en muchos casos se dedica al trabajo doméstico y al cuidado, sino también combinarlas con políticas más tradicionales de empleo y políticas de protección social que nos ayuden a salir de la pandemia. Si no resolvemos al mismo tiempo los factores estructurales que vienen ampliando estas brechas, pero además resolviendo también los temas que la emergencia nos está de alguna manera fomentando, es importante que miremos hacia soluciones estructurales en todos los países, combinando, como decía, la responsabilidad de todos los actores que estamos llamados a proveer el bienestar social en las sociedades. Bueno, y otro tema que quería conversar con usted es que aquí la dificultad es que una mujer que dejó de percibir ingresos es equivalente a una familia, a toda una red de personas que se quedaron sin comida, sin servicios públicos, sin techo para vivir. Pareciera que los gobiernos no entienden eso, porque al final la pobreza también le cuesta al gobierno, la gente que no puede producir, que no puede estar tranquilo, que gasta más para el gobierno dentro de los sistemas de salud. ¿Dónde están las ayudas entonces para las mujeres que le están poniendo el pecho a la pandemia y detrás de ellas están sus hijos, sus esposos, sus padres y bueno, todas sus redes familiares? Hay una necesidad de que los estados empiecen a redirigir los recursos que tienen para el financiamiento de sus políticas públicas. Esto implica que se empiece a pensar en políticas tributarias progresivas y esto tiene una clara salida, por ejemplo, en impuestos a la riqueza, es decir, que quienes tienen más paguen más.
que se eliminen todas aquellas medidas tributarias que de alguna manera están recayendo sobre todo en los hogares más pobres, por ejemplo, el IVA, que recae en mayor proporción en los ingresos de las personas más pobres, que se implementen programas y políticas públicas que rompan con esta división sexual del trabajo y con este enfoque familista, y me refiero, por ejemplo, a toda una serie de políticas de transferencias monetarias o de programas que siguen legitimando la responsabilidad de la mujer en el cuidado. Es necesario romper eso y mostrar que todos somos corresponsables. Existe una necesidad de un cambio de visión de las políticas públicas, transitar de visiones familistas hacia visiones de corresponsabilidad del cuidado, una necesidad de que los recursos lleguen a los más pobres y una necesidad de que la captación de los ingresos disponibles de los estados se recaude de manera progresiva. Pues mire, Verónica, muchísimas gracias a usted por llevarnos a través de este reporte que publica Oxfam. Y hay que decirlo, la desigualdad la sufre usted, la sufro yo y la sufrimos todas las mujeres. La diferencia es que muchas no tienen el privilegio ni la posibilidad de tener acceso a empleos, más ahora en pandemia. Siga con nosotros en France 24. Nos vemos próximamente en Ellas Hoy.